Buenas tardes. Es un honor compartir con ustedes este hermoso momento. Felicitaciones y gracias, Capulí Vallejo y su tierra, por dar vida a este valioso programa, Literatura Infantil, un mundo maravilloso. Y gracias a Bielka Argelis Gutiérrez, conductora, por invitarme a participar con este tema tan importante a la hora de escribir o seleccionar un cuento dedicado a las primeras infancias. Género terror. Los humanos nacemos dotados de la capacidad de ser sujetos activos del lenguaje. Este tiene un papel fundamental que va más allá que el de la comunicación. Bebés y niños pequeños, hasta los 6 años, lo que llamamos primeras infancias, están inmersos en la lengua materna. A través del lenguaje, ofrecen a las infancias la palabra como juego, como afecto, como bien cultural. Sus receptores, aún sin comprender el sentido de las palabras, perciben los sonidos, entonaciones, ritmos, que producen estímulos que protegen la salud psíquica, a la vez que generan y nutren vínculos con las o con esas figuras de apego. De esta forma se desarrolla una de las habilidades más importantes, como lo es la de interpretar para construir sentido, y también la capacidad para leer de diversos modos, no solo alfabéticamente. Cabe aclarar que no hablamos de los sentidos de nuestro sistema sensorial, sino de construir el sentido que cada ser en formación o crecimiento tendrá o dará a su propia vida. En ese mismo camino de construcción, aquel que lee para y con las infancias crea una situación triangular afectiva entre niños, mediadores y obras literarias. Logra conexión con emociones y sentimientos, favorece el desarrollo de la imaginación, la creatividad, el lenguaje, la concentración, la memorización, la escucha reflexiva, entre otras cosas, ¿no? Tantas otras cosas. Es por ello que el acceso a la lectura es un derecho de niños y adolescentes y crea también una práctica ciudadana. La literatura ayuda a leer el mundo, a imaginar, a pensar, a construir la vida. Estimula la fantasía, la imaginación, la creatividad, procesos dinámicos e indispensables para la evolución personal o social. Contribuye al desarrollo de capacidades como, por ejemplo, aprender, pensar, hablar, convivir, entre tantas otras cosas. Contribuye al autodescubrimiento. Cuando los niños se ven representados en las obras, se identifican con los personajes y comienzan a empatizar con ellos, a entender lo que sienten y a poder expresarlo con palabras. También a sentir pertenencia a espacios sociales cada vez más amplios. La literatura también contribuye a aumentar la atención de los niños y a mejorar su capacidad de organizar el pensamiento. El formato de los cuentos, principio, nudo, desenlace, colabora a desarrollar la capacidad cerebral para pensar, contar, hacer, proyectar en orden y vincular significados, causas, efectos y tantas otras cosas que sería muy extenso mencionarlas. La lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra escrita, y la lectura de esa palabra implica la continuidad de la lectura del mundo, concepto que sostienen diversos pedagogos, entre ellos el brasileño Paulo Freire. Las infancias, a través del tiempo,
van recorriendo un camino de lecturas de sus modos cotidianos y otorgando significados nuevos y cada vez más complejos, a la vez que progresivamente van conquistando las palabras y se vuelven más autores de su propia trama. Si nos detenemos y regresamos al título, el impacto de los cuentos en las primeras infancias, nos debemos preguntar, ¿todas las obras literarias infantiles ofrecen beneficios para la construcción del ser humano? ¿Puedo leerle o poner en manos de un niño cualquier obra literaria infantil? El que sea una obra caratulada infantil no nos asegura que le brinde bienestar en su presente ni que contribuya a que geste su propio futuro de manera positiva, y tampoco que le genere el deseo de continuar leyendo o el placer por la lectura. O sea que a estas dos preguntas anteriores debo responder que no todas las obras literarias ofrecen beneficios y que no podemos poner cualquier obra literaria en manos de un niño. Porque un cuento puede dañar la salud psíquica de un niño. La oferta de libros para las primeras infancias es variada. Podemos ver que existen libros álbumes, sin palabras escritas, cuentos, poemas, libros informativos y científicos, libros de adivinanzas, trabalenguas, canciones, libros juegos, libros objeto, etc. Entre los cuentos encontramos los de género terror. ¿Qué pasa con los cuentos que generan temor en un niño? No podemos olvidar a la hora de escribir o de leer para las infancias que los pequeños no pueden diferenciar lo real de lo imaginario. Las características principales del género terror son creación de una atmósfera inquietante, a menudo hay un factor sobrenatural, monstruos, personajes fantásticos, representantes de lo imposible, de lo sobrenatural, también humanos deshumanizados, como madrastras crueles, piratas, etc. El cultivo del miedo y emociones asociadas, sucesos sorprendentes, a menudo sin explicación inmediata, relacionados con algo esencial para el ser humano. ¿Y qué pasa con la psiquis de los niños? ¿De qué hablamos cuando hablamos de terror? ¿Qué es terror según la psicología? El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. Cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma racional, aparece el terror. ¿Qué sentimientos provoca el miedo? Los principales efectos subjetivos del miedo son una gran sensación de malestar, preocupación y en un gran número de ocasiones la sensación de pérdida total del control. Esto sucede por el cortisol, hormona o neurotransmisor de esta emoción, que acelera el ritmo cardíaco, tensa los músculos, paraliza el sistema digestivo, entre tantas otras cosas, porque nos prepara para la defensa o la huida. Los cuentos, en este caso de terror, se construyen desde la realidad, historias cotidianas que se vuelven, gracias a la aparición de elementos extraños, en historias de terror. Existen cuentos infantiles que, más que cuentos creados para entretener o contribuir a la construcción de un ser humano,
de entretener a las infancias, nos dicen más sobre la realidad de los adultos, de los autores, que los construyen sobre su propia realidad sin tener en cuenta la edad de los posibles lectores. Algunos autores, docentes, mediadores de lectura, sostienen que el aspecto afectivo o emocional no implica anular o invisibilizar las tensiones o los conflictos que están representados en todos los vínculos. Por tal motivo, debemos o deberíamos incluirlos en la trama de los cuentos. Yo creo que, si bien en la vida real no podemos ocultarlos o evitarlos, sí podemos hacerlo en los cuentos. Evitar hablar de temas que generen en los niños emociones que, por su tiempo de vida y su escaso desarrollo cerebral, no están capacitados para gestionar, en este caso, el temor y sus emociones asociadas. Los cuentos de terror o espanto, como quieran llamarle, atemorizan y angustian a los pequeños desde todas partes y en todo momento. Si el temor es una emoción con la que nacemos, como todos los mamíferos, ¿por qué debería evitar generarla en las infancias? ¿Por qué debería o deberíamos evitar generarla en las infancias? Porque un niño atemorizado, angustiado, no puede construir igual o similar sentido a su propia vida que un niño tranquilo, feliz, relajado. Está comprobado por la neurociencia que el temor hace que nos autoconstruyamos igual o peor que aquello a lo que tememos. Hoy sabemos, también gracias a la neurociencia, que el neocórtex, donde se encuentran nuestras funciones ejecutivas, desarrolla sus capacidades a medida que crecemos, hasta los 25, 28 años de edad. ¿Y por qué digo esto? Porque los cuentos aportan material y herramientas imprescindibles para la formación del ser humano. Pero, como dije anteriormente, no todos ofrecen el mismo material ni las mismas herramientas. Por lo tanto, debemos saber qué humano queremos construir para luego seleccionar material y herramientas. Todos los adultos somos educadores, todos somos mediadores de lectura. Todos podemos y debemos conocer y analizar el o los cuentos o las obras literarias que ofreceremos, porque ellos generan estímulos y somos consecuentemente responsables del estado emocional que de esos niños, y sus efectos o consecuencias ocasionados por el contenido de esas obras literarias. No estoy de acuerdo con aquellos que afirman que todo debe llegar a los pequeños, que debemos educar mostrando la realidad sin filtros ni disfraces para facilitar a los niños la inserción en la sociedad actual. Creo que en lugar de formarlos para su inclusión en la sociedad actual, agresiva, deshumanizada, injusta, adictiva, etc., debemos de trabajar para formar individuos fuertes, capaces de gestar y construir una nueva sociedad, una sociedad con ética, metas pacíficas, humanas, con flexibilidad cognitiva, sensibilidad, humildad, dignidad, creatividad, capacidad autocrítica, etc. Cuando sentimos temor, liberamos cortisol que nos mantiene en modo alerta y nos prepara solo para la defensa o para la huida. De esta manera, en este estado,
ninguna otra función del cerebro puede estar activa. Si a esto le agregamos que nuestro cerebro, durante la etapa de la infancia, es cuando mayor plasticidad o capacidad de absorción y formación tiene, al encontrarse bloqueado para realizar sinapsis, para generar nuevas neuronas, y solo tiene activo el modo alerta, no puede construir nuevos mapas neuronales. No puede desarrollar sus capacidades cerebrales, sus capacidades cognitivas, de control inhibitorio, de concentración, de memoria, de organización, de toma de decisiones. No adquiere habilidades emocionales, no logra mantener buena conducta ni buen rendimiento escolar. Si nos encontramos atemorizados y o angustiados, a nuestro cerebro le resulta muy difícil desarrollar correctamente sus funciones ejecutivas y crear habilidades emocionales. Estas son funciones imprescindibles para la formación equilibrada de todo ser humano. Con el modo alerta encendido, es difícil o imposible encontrar sentido a nuestra vida. Estaremos agresivos, intolerantes, irreflexivos, hiperactivos, ansiosos, estresados, deprimidos, etc. Si se trata de un adulto, logra gestionar esta emoción y superarla. Pero si se trata de un niño que no está preparado para gestionarla, que además no puede diferenciar lo real de lo imaginario, el miedo o temor se reiterará por tiempo indefinido, porque nuestro cerebro está programado para la supervivencia. Por tal motivo, se mantendrá en modo alerta ante esa amenaza, real o imaginaria. Entonces, ¿por qué atemorizarlos? ¿Por qué angustiarlos? No quiero niños con trastornos de ansiedad, agresivos, hiperactivos, intolerantes, estresados. Quiero niños tranquilos, sanos, relajados. Quiero niños felices, libres, afectivos, responsables, creativos, que sueñen, que imaginen, que proyecten. Quiero niños equilibrados emocionalmente, capaces de investigar y descubrir la vida sin temores, sin odios, sin resentimientos, sin rencores, sin angustias, para que se geste en ellos la sociedad pacífica y equilibrada que todos soñamos, para que puedan dar a luz el futuro que todas nuestras infancias merecen. Nuestros niños merecen que colaboremos con su bienestar y con el desarrollo de todas sus capacidades psicofísicas. Nuestros niños merecen un mundo de amor. Para terminar, quiero concluir esta charla diciendo que el espacio que ocupa en el mundo la literatura infantil es imprescindible e invaluable en todo ser humano, porque es el espacio donde se adquieren grandes cimientos para asentar construcciones de futuro. Hagamos que esas construcciones sean de calidad para lograr un futuro en paz y un futuro de un mundo y una sociedad equilibrada. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme desde Córdoba, Argentina. Con ustedes, Liliana Cepelli. Gracias. Un abrazo.